Pero vi que dije, no va a venir aquí una iglesia pequeña, Víctor, ¿no? Pero bienvenido, Víctor, gracias. Pastor, es chistoso. Quiero venir a una iglesia pequeña, ¿no? Donde estamos asistiendo ahorita. La iglesia empezó en nuestra casa. Y muchos años duramos que éramos nomás 8 o 10 personas en la iglesia. La verdad no me importa si es iglesia pequeña o grande, es igual, ¿verdad? Lo que importa, lo que a mí me gusta estar es con hermanos que nos amamos, nos queremos, donde hay esa fraternidad. Lo que tenemos aquí con ustedes, ¿verdad? No son simplemente hermanos en Cristo, ¿verdad? Son mis amigos. Igualmente. Les amo mucho y es un honor estar aquí con ustedes. Y gracias por tenerme. Vamos a orar. Amén. Amén, Señor. Damos gracias por esta oportunidad, Señor, de nos das de estar reunidos en tu presencia. Señor, yo te pido hoy que no sea mis palabras, pero tus palabras, Señor. Que tú nos hablas a nuestros corazones, Señor, y que Jesús sea glorificado el día de hoy. Señor, que el propósito que tú tienes para nosotros se cumple. Que Jesús sea glorificado a lo máximo a través de nuestras vidas. Y rendimos nuestras vidas a ti, Señor, otra vez. Porque tú diste ese sacrificio, tú pagaste ese precio, Señor, tan fuerte, y nosotros no merecemos nada. Tú eres el que merece todo, Señor. Estamos bien agradecidos contigo, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. No sé si puedo bajar el micrófono un poquito, lo siento un poquito fuerte, porque a mí me gusta así. Siempre me andan regañando en la iglesia cuando me toca compartir, porque siento que hablas muy callado y después mueves el micrófono para abajo. Lo siento mucho a las personas de audio, les hago batallar un poco. Pero lo que quería hacer es compartirles un poco de mi corazón en esta mañana, de las experiencias, ¿verdad? Lo que Dios me ha enseñado en la vida. No me considero como una persona que ha llegado, que lo ha, I say I figured it out. I don't know how you would say that in Spanish. Que tengo todo ya solucionado, hecho, formulado, que sé cómo ser, pero de las pocas experiencias, ¿verdad? Lo que Dios me ha dado y lo quiero compartir con ustedes, esperando que sea de bendición, ¿verdad? Que lo apliquen en sus vidas para que nos vamos más allá, ¿verdad? Dios quiere que nosotros avanzamos, que nosotros crecemos. Nunca somos muy jóvenes y nunca somos muy viejos, ¿verdad? Para seguir creciendo. Dios siempre tiene aún más para nosotros, ¿verdad? Y cuando llegamos al cielo es cuando ¿verdad? Pero Dios tiene mucho más por nosotros y la vida que Dios nos ha dado es tan bella, que Dios nos permite disfrutar, estar aquí, ¿verdad? Despertar todos los días, estar con nuestras familias, estar en la iglesia, servirle, adorarle. Es un gran honor servir al Señor y estar con Él. Es un privilegio, la verdad. Pero, y discúlpenme si he compartido este mensaje aquí anteriormente, la verdad no recuerdo, pero sí, les voy a dar como quiera, porque la verdad tengo solamente como unos 5 palabras que son las más fuertes. Yo le digo, mis respetos a los pastores, porque ellos cada semana tienen que predicar 1 o 2 veces, la verdad, y por eso yo no podía ser pastor. Pero la verdad, admiro mucho a tu pastor, es un gran siervo del Señor. Amén. Y le respeto, le admiro a los dos, Pastor Fernando, Pastora Rebeca. Amén. Gracias por todo. Pero
Hace unos años, yo pasaba mi vida siempre, como que nunca avanzaba, ¿verdad? De mi vida. Me topaba con una barrera, un problema, una situación difícil en mi vida y siempre quedaba ahí. Y hasta que aprendí algo, que esto fue en el 2015. Había pasado ya un tiempo muy difícil en el negocio, donde fuimos a la bancarrota. Perdimos todo. Yo tenía mi departamento que rentaba ahí en McAllen y llegamos al punto que yo ya ni podía pagar la renta. Tenía que ir a vivir con mis suegros allá en Saltillo. Imagínate ese cruz cargar. Espero que no están grabando esto. ¡Ay! ¿Qué suegros? Pero tuve que ir a vivir con mis suegros. Les amo, les quiero mucho. Hay un chiste que dice: ¿quién era el hombre más feliz de la historia? Pues fue Adán, porque no tenía suegros. No, pero mis suegros siempre han sido muy amables conmigo, siempre me han apoyado mucho. Y me tocó ir a vivir con ellos, ¿verdad? Porque ya no podía pagar la renta. Y yo siempre, cuando me sucedía algo difícil en la vida, o una pérdida, y que todos vamos a pasar por pruebas, luchas, todos. Fíjate, eso es algo que Dios nos ha prometido en la Biblia, que vamos a tener sufrimiento y luchas. Pero también nos ha prometido que va a estar con nosotros, ¿verdad? Y nos va a sacar de cada uno. Entonces, no es para que quedamos ahí, pero sí vamos a batallar, ¿verdad? Sí vamos a tener sufrimiento. Es una promesa de la Biblia. Aunque no queremos, ¿verdad?, reconocerlo, a veces queremos pensar que si llegamos con Cristo, que ya todo va a ser el color de rosas y fácil. No va a ser así. Pero Dios sí nos va a ayudar. Amén. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No dice que va a quitar las armas, pero dice que va a quitar la prosperidad de esa arma, que no nos va a vencer. Amén. Entonces, a lo mejor estás pasando por un tiempo difícil, una prueba o algo así. Dios promete que esa prueba no va a prosperar contra ti. Amén. Dios va a quitar la fuerza, pero sí vamos a enfrentar cosas. Amén. Y cuando yo estaba en ese tiempo donde perdíamos todo, y antes en mi vida era una cosa repetitiva, ¿verdad? Siempre sentía como que llegaba a cierto punto y me topaba con algo y no podía yo avanzar de ahí. Pero hasta que di cuenta que yo estaba mal, yo estaba haciendo algo mal. Yo estaba sentado en la casa de mi suegro, en su comedor, una noche, y estaba yo tan enojado con Dios. Porque yo siempre yo diezmaba, yo siempre estaba fiel al diezmo y daba aún más allá a las ofrendas. Y decía: Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Si tú dices en tu palabra que vas a abrir los cielos. Yo estaba enojado con Dios. Y mi suegro me empieza a reprender. Mi suegro es pastor también. Y me dice: Víctor, estás mal, porque Dios no te debe nada. Él ya dio todo por ti. Tú no eres nadie para reclamar a Dios. Y en eso, pues sí, como dicen, me cayó el 20, ¿no? De que me di cuenta, la verdad, Dios no me debe nada. Es cierto, Jesús ya dio todo por mí en la cruz, y al contrario, yo debo a Él. Y si Él me quiere prosperar económicamente, qué bueno. Y si no me quiere prosperar económicamente, qué
bueno. Pero como humanos norteamericanos muchas veces pensamos de que Dios nos tiene que bendecir económicamente, y eso no es una medida de la bendición de Dios. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres bendecido. Con o sin dinero, tú eres bendecido. O sea, y lo que yo estaba mal era que yo quejaba contra Dios, pensando, Dios me tiene que ir bien porque yo diezmo. Y empecé a hacer algo diferente en mi vida. Es que a Dios le importa más la condición de nuestra alma que nuestra prosperidad económica. Amén. Eso es lo que a Dios le importa, la verdad. Y empecé a dar gracias a Dios. Y esto es de lo que voy a compartir. Quería compartir con ustedes el día de hoy. No soy muy buen predicador, pero lo que me gusta hacer es compartir de mi corazón, de mis experiencias, y espero que sea de bendición para ustedes, para que no seamos como los hijos de Israel, ¿verdad? Caminaron en el desierto 40 años, a la vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque quejaban, murmuraban. Y yo creo que para el cuerpo de Cristo en general, algo que nos hace falta con el Señor es ser más agradecidos con Él. Amén. A todos, aún a mí. El día de ayer tenía un problema fuerte en el negocio y empecé a quejar y todo eso. ¿Por qué me va así? Ya sabes, como niño chiquito. Y mi esposa, gracias a Dios por las esposas, me empezó a recordar, oye, tienes mucho por ser agradecido, no puedes quejar. Entonces no estoy compartiendo esto como soy experto en el tema. Aún así, somos humanos y nos hace falta, ¿verdad?, de ser recordados en vez en cuando. Eso es algo muy importante, hermanos, algo de ser enseñables. Ninguno es perfecto, ninguno se ha llegado. Deja que si alguien te habla con la verdad, escúchalo. Escúchalo, haz caso. Muchas veces la gente orgullosa no quiere escuchar. Alguien te da un consejo, valóralo. ¿Sabes? Dios ha puesto gente con mucha sabiduría, mucha experiencia a tu alrededor. Amén. Están ustedes también bendecidos aquí. Yo conozco sus pastores. Dios les ha dado líderes que escuchan, tienen carácter, ¿verdad? Y están en un buen lugar. Pero lo que yo empecé a hacer cuando, pues, en esa noche, cuando mi suegro me estaba hablando y me dijo que yo no tenía ningún derecho para reclamar a Dios por lo que me estaba pasando, porque yo, como les comenté hace poquito, yo era fiel al diezmo y yo tenía una escritura para respaldar mi queja. Órale, Dios, vámonos, tú y yo. Estaba yo tan mal con mi actitud, pero empecé a hacer algo, a dar gracias a Dios. Y el versículo para el día de hoy es el primero de Thessalonians. How many Thessalonians? Tesalonicenses. There you go. Y voy a intentar, ustedes lo escucharon. Y si lo tienen en español, lo pueden poner aquí arriba. Yo lo tengo en inglés aquí. Me dan chance, lo busco aquí. 1 Thessalonians 5:18. Gracias, Dios. Vamos a ver. Estoy cambiando esto. Dice en español, estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Imagínate,
cualquier circunstancia, aun cuando te estás yendo mal, estás enfermo, lo que sea, cualquier circunstancia que da gracias a Dios. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Imagínate, Dios nos espera que le damos gracias por todo, como cristianos que son. Y yo empecé a poner eso en práctica en mi vida, de darle gracias a Dios. Y me arrepentí por quejar a Dios. Y yo siento que espero que el Espíritu Santo en esta mañana les hable a sus corazones, porque si tú has estado en donde quejas contra Dios o lo reclamas, a Dios no le agrada, ¿verdad? Yo espero que en esta mañana el Espíritu Santo te da la gracia para poder cambiar de eso y dejar de ser eso. Y es por tu bien. Vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Yo lo he visto también en mi vida. De ser una persona que estaba en la bancarrota, y empecé a dar gracias a Dios en cada situación. Ahí en ese momento, cuando se vino la revelación, me arrepentí y decía: oh Dios, pero sinceramente, gracias por permitirme venir aquí a la casa de mi suegro. Gracias por traerme aquí, porque aquí tú quisiste salvarme, tú querías corregirme. Y empecé a dar gracias a Dios, aun si no lo sentía, y aun si hoy en día, si no lo siento, doy gracias a Dios. Amén. Hasta que mi corazón cambia, y de Dios, porque te importa más la condición de mi corazón. Y las cosas empezaron a cambiar en mi vida de una manera sobrenatural. Yo no puedo explicar. Aún ayer, mi situación del día de ayer, envié un producto y el producto ni era mío. Yo nomás hice el servicio de importación a un cliente. Y el chofer se pagó el termo para ahorrar diésel. Era un producto congelado. Llegó al destino echado a perder. Y mi cliente me estaba reclamando a mí en una carga muy valiosa. Y el chofer, para ahorrarse unos pesitos de diésel, apagó el termo. Teníamos chismógrafo ahí dentro de la caja. Sabíamos que lo había apagado, aunque llegó al destino, así con el termo prendido. Y el cliente enojado dice: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estaba ya en Chiapas el camión. Imagínate, ¿para dónde lo muevo? ¿Para dónde lo hago? El cliente enojado. Y decía: Dios, al principio, ¿verdad? I'm being honest, voy a ser honesto. Decía: Dios, ¿por qué? Odio mi negocio. Tanto estrés, siempre problemas. Esto es ayer. Y me arrepentí, ¿no? Y dice: bueno, Dios, gracias, Dios, es cierto. Porque empecé a quejar con mi esposa. Y ella dice: pues gracias a Dios por ese negocio. Tienes tu casa, tienes tu comida, tienes todo. Dios te ha bendecido mucho. Y es cierto, perdóname, Dios, me arrepiento, gracias. Vete a detener. Y como a los 15, 20 minutos, esto fue un milagro grande. El producto ya estaba echado a perder. El cliente que lo iba a recibir allá, y ni era producto mío, y me iban a ser responsables una carga de como unos $120,000. Wow. Y decía: ¿por qué? Y decía: no, era tu responsabilidad, Víctor. Así me decía mi cliente. Bueno, después, a los 15, 20 minutos, me habla el cliente y dije: fíjate, el comprador le puedo convencer en recibir la carga, por lo menos lo va a pagar al costo. Cuando por varias horas antes de eso, ni siquiera lo iba a recibir. Yo ya la estaba buscando dónde moverlo en la Ciudad de México para que lo guardaran, por lo menos, no se vea ni qué hacer. Pero eso lo he visto tantas veces en mi vida, donde doy gracias a Dios por una situación, donde estoy por otra vez
como emprendedor es un poco difícil, ¿verdad? Y yo creo que es igual para todos. Donde estoy por perder todo y digo, bueno, Dios, gracias. Tú das y tú quitas. Aun si tienes un trabajo, Dios te da ese trabajo y te lo puede quitar. Y dije, Dios, ¿sabes qué? Voy a estar contento. Gracias porque nada es mío, todo es tuyo. Y vine con nada y voy con nada. Y gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y veníamos hablando, mi papá y yo, digo, papá, tantas veces que Dios nunca nos ha dejado. Siempre nos ha sacado de los problemas que nosotros mismos nos metemos en esos problemas, ¿verdad? Dios siempre nos saca, pero es porque cada vez me pongo a darle gracias a Dios, aun por los problemas. Cuando mi papá tuvo su accidente, era tan difícil, estaba por morir mi papá, y la verdad es mi héroe, mi papá. Siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado, siempre me ha respaldado, y doy gracias a Dios por su vida. Cuando él estaba ahí en el hospital, él decía, ya quiero morir, ya quiero morir. Yo siendo un hombre de 41 años de edad, ahorita tengo 42. Perdón. Yo decía, papá, no puedes morir, todavía te necesito. Y daba gracias a Dios, aunque estaba en un momento tan difícil y ver a mi padre ahí en tanto dolor. Yo daba gracias a Dios. No sabía por qué, pero daba gracias a Dios. Y Dios lo sanó, Dios lo hizo un milagro. Y la verdad, gracias por sus gracias, gracias por sus oraciones. Porque mucha gente en el cuerpo de Cristo se reunieron para orar por él. Y sentíamos sus oraciones, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro. La verdad era tan tremendo eso lo que le sucedió. Él dijo que estaba como una pulgada, pero la verdad era menos que eso, porque el vértebra se había partido a la mitad, y la verdad se tocó al nervio que está ahí en la espalda. El doctor dijo, si era un milagro, que no quedó como paralizado. También tuvo stroke, es una embolia. Tuvo una embolia. Un día que llegamos ahí al hospital, ni siquiera podía hablar. No podía hablar, no podía hacer nada, bien raro. Y al siguiente día, como si nada, hablando ya normal. Dios hizo tantos milagros ahí. Pero siempre damos gracias. En lo bueno y en lo malo. Pero nuestra primera reacción es, cuando nos empieza a ir mal, es quejar. Somos humanos, no nos gusta la incomodidad. A nadie le gusta que te vaya mal. Por eso en el reino de Dios siempre nos portamos al contrario de este mundo. Y a eso Dios nos sacó. Y empieza a practicar eso en tu vida, por tus hijos, aun si tus hijos que te causan problemas y dolores de cabeza. Dale gracias a Dios por esos hijos que Dios te dio. Dale gracias a Dios por todo. Por todo. Y vas a ver cómo Dios va a transformar las cosas en tu vida. Amén. 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 Queremos, iba a decir algo. No, mi mensaje no va a ser muy largo el día de hoy. Tenemos un misionero ahí en nuestra iglesia que siempre predica de 15 minutos. Y le digo, es el America's favorite preacher. Me toca hoy ser Roma's favorite preacher. Ay, no. Dios mío. No, sí tengo, nomás breve, no va a ser muy largo el día de hoy. Pero 2 ejemplos en la Biblia.
de cuando vemos que la gente da gracias a Dios. Y voy a tocar 3 temas aquí. Es donde vemos que se manifiesta la sanidad, la provisión y también la revelación, que es el conocimiento, ¿verdad? Porque necesitamos que Dios nos revele las cosas. Nosotros por nuestra propia inteligencia podemos entender las cosas de Dios. Amén. El primero es ejemplo donde vemos que Dios manifiesta es en la agradecimiento a través de sanidad a través del agradecimiento. Y no voy a predicar muy largo, ¿verdad? Es en Juan 11:41 y es donde vemos la historia de los 10 leprosos. Perdón. No, esa es la historia de Lázaro. Pero en muchas veces cuando vemos en la Biblia, cuando Jesús hacía donde vemos cuando Jesús hacía un milagro de sanidad, daba gracias a Dios, aún antes que sucedía el milagro, no después. Fíjate en eso. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y todavía no se había salido Lázaro. Entonces muchas veces cuando tú estás esperando un milagro de sanidad o algo así, empieza a dar gracias a Dios como si ya lo tienes. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, les dijo que fueran con el sacerdote principal. Y mientras iban, fueron sanados, ¿verdad? Y pero nomás uno regresó a dar gracias a Dios. Pero muchas veces también en otras partes de las Escrituras, antes cuando Jesús hacía un milagro, siempre daba gracias antes de que lo que sucedía. Aún estás orando por tu papá que está en el hospital o algo así, y yo daba gracias a Dios. Y fíjate que aun si Dios no lo sanaba a mi papá, y si Dios lo llamó a su gloria en ese momento, como quiera yo iba a dar gracias a Dios. A veces yo creo que Dios llama a la gente de la gloria y las cosas no salen como nosotros queremos, pero Dios en su sabiduría entiende y sabe más de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros vemos. Dios tiene una perspectiva de la eternidad, ¿verdad? Y Dios ve todo. Dios sabe lo que hace. Nosotros nomás necesitamos estar agarrados de sus manos y dejar que Él hace lo que Él quiere hacer. Amén. Otro ejemplo donde vemos que es del poder del agradecimiento es el agradecimiento para la provisión. Y este es, si podemos ir a Mateo 15:36. Nuestro mejor ejemplo de todo es ¿quién? Jesús. Amén. Y este es el ejemplo cuando Jesús está dando de comer a los 4,000. Si lo pueden poner ahí. Ahí está, gracias hermano. Dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Otra vez, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Este tenía 4,000 personas ahí y nomás 7 panes. A veces los leemos esto y no lo imaginamos, ¿verdad? Quiero que imaginen 4,000 personas aquí afuera en este campo que está aquí afuera y nomás tenemos 7 hamburguesas de Burger King o whatever. ¿Qué vas a pensar? ¿Está loco este vato? ¿Cómo va a dar de comer a tanta gente? ¿Verdad? A veces leemos estas historias y no lo pensamos. Una de las experiencias más padres de la vida que Dios me ha permitido es ir a Israel. Y estás ahí caminando en los lugares y dices, aquí es donde Jesús hizo esto, y ves los árboles, ves el campo, ves las montañas, ves todo, y dijo,
fue verdad, ¿verdad? Lo que hizo Jesús en estos lugares. Y a veces leemos esas historias y no nos imaginamos como algo real, pensamos que son fantasías. Pero Jesús de verdad nomás tenía 7 panes. Es como si tuviera 7 hamburguesas. Y dice, ¿cómo es que va a dar de comer a tanta gente? Pero Jesús dio gracias. A veces, si tú tienes poco y das gracias a Dios por ese poco, vas a ver cómo alcanza para las multitudes. Tu vida, mi vida es poco. Pero si damos gracias a Dios por la vida que Él nos dio, va a alcanzar para las multitudes. A veces necesitamos ser quebrantados. Dios fue lo que Dios hizo conmigo, me quebró. Y Dios siempre va a seguir quebrando. Yo a veces digo, Dios no me quebró, Dios me pulverizó. Porque yo sí tenía mucho orgullo. Y todavía Dios me está trabajando en mi orgullo, ¿verdad? Donde pensamos que somos muchos, somos grandes, o nos creemos mucho. La verdad, Dios nos ama tanto que nos permite esas experiencias malas en nuestras vidas para quebrantarnos, pero ¿para qué? Para que podamos ser usados para su gloria. Si te sucede algo malo, da gracias a Dios porque Dios te está quebrando. Y no te fijas en ti mismo, fíjate en lo que Dios, y vas a ver cómo Dios multiplica tu vida para dar de comer a muchos. Pero hay que dar gracias a Dios, ser quebrantado, recordar que somos nada, que Dios es el único que merece la gloria. Siempre Él es el único. Aún nunca es por nuestras fuerzas o nuestra inteligencia o porque somos guapos o bellos o lo que sea, ¿verdad? Siempre es por Él y es para Él y todo es Él. Amén. Dicen, y Dios me quebró, dolió mucho, y sigue doliendo. Pero es bueno. Cuando sucedió lo del accidente de mi papá el año pasado, yo tenía desde el 2005 al 2012, yo hacía campañas evangelísticas, íbamos por diferentes partes de México. Me tocó predicar en campañas que nomás llegaban 50 personas hasta 6,000 personas. Pero dejé de hacerlo en el 2012. Dediqué un tiempo a trabajar, tuve una hija. Y el año pasado fue la primera vez, fue 12 años que Dios me permitió hacer otra campaña. Dios me abrió la oportunidad. Y en ese momento todo me empezó a ir mal. El año pasado fue el año más difícil. El accidente de mi papá, tantos problemas en el negocio, pesados, pero di gracias a Dios a través en cada momento. Y fuimos a Perú, yo ni lo esperaba. Imagínate, yo tenía 12 años sin predicar una campaña. Yo no organicé, la verdad, no organicé mucho, los hermanos allá lo hicieron. Y Dios obró tan bonito, no fue ni por mi propia fuerza, nada. Había como unos 4,000 personas ahí, gente llegaron, yo nunca había visto que la gente llegaba hasta 2 horas antes del culto, se llenó 1 hora antes, había gente en los pasillos, había gente afuera, tuvieron que negar gente en la entrada, ¿verdad? Cuando yo estaba en el ministerio era mi orgullo, ¿verdad? Es el evangelista mundial, Víctor Hernández. Pero Dios me quebrantó en eso, aún en eso Dios me quebró en ese tiempo, donde hice una campaña y llegaron 50 personas. Esas fueron mis últimas experiencias de evangelista. Y
igual me enojé cuando ya solo llegaron 50 personas. Fíjate de lo malo que andaba yo. No merecemos nada, hermanos. Nada. Y Dios hace lo que quiere. Amén. Dios da, Dios quita. Y hay un versículo en Job que dice, though he slay me, todavía lo serviré. You can help me with it. Sorry guys. Ando con mis pochadas. I think it's Job 13:15. It says, though he slay me, yet will I trust in him. You can help me with that. Job 13:15. Y aquí, aunque él me mataré, en él esperaré. Amén. Hermanos, nomás tenemos a él. No tenemos a nadie más. No tenemos nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra edad, cualquier cosa que queramos usar para levantarnos es nada. Lo único que tenemos es a él. Él es el único que nos puede sustentar, Él es el único que nos puede bendecir, Él es el único que nos puede dar victoria, Él es el único que puede proveer, Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede restaurar, Él es todo. Él es el único que nos puede proveer, porque Él es el único que dio su Hijo por nosotros. Sin Él somos nada. Y dependemos de Él. Y voy a cerrar con el versículo con que abrí. Primero de Thessalonians. Ahora en inglés, 5:18. 5:18. Says, be thankful in all circumstances. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, las luchas, las pruebas, todos lo estamos pasando por algo, da gracias a Dios. Les amo mucho, hermanos. Les amo bastante. Y es un honor estar aquí con ustedes. Y gracias por permitirme compartir con ustedes el día de hoy. Me da mucho gusto verlos. Les amo cada uno. Y espero, y es mi meta, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como amigos, que alcanzamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de eso para nada. Porque la verdad, las bendiciones que Dios nos da es paz, gozo, amor, su presencia. Eso es lo que quiero para cada uno de nosotros. Que seamos en paz, completos, contentos, agradecidos. Amén. Si gusta, pónganse en pie. Cierren sus ojos. Yo creo que esta palabra ha sido para lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Yo no sé por qué está pasando, pero será un buen momento de decirle a Dios, aquí está mi vida. Me has hablado, me he quejado, ya me he clamado, pero suelte todo eso. Pídale perdón a Dios y dele gracias a Él. Vamos a cantar el tercer canto, Martín. El tercer canto que cantamos. Please. No nos pusimos que de acuerdo ni nada.